Era la víspera de la boda. Las luces de la mansión brillaban con intensidad. Los invitados llegaban sonrientes. Pero en el interior, María sentía un nudo en el pecho. Carlos no estaba. Había dejado una nota corta. Lo siento. No puedo casarme. María la sostuvo con manos temblorosas. Su corazón dolía, pero la mente permanecía fría. No había lágrimas. Solo un silencio profundo que la envolvía. Sabía que debía actuar rápido. No podía dejar que la familia o los medios definieran la historia. Se puso su vestido blanco. Cada hilo parecía pesar más que antes. Miró al espejo. Su reflejo era de tristeza contenida y determinación. Decidió firmar el acuerdo de compra esa misma noche. Mientras todos esperaban la celebración, su abogado estaba listo. Las firmas en el contrato sellarían un nuevo capítulo. Mientras la casa se preparaba para la fiesta, María repasaba mentalmente cada movimiento. No era la novia desesperada que la gente esperaba. Sabía que la familia de Carlos estaba en caos. Los rumores comenzaban a volar, pero ella se mantenía firme. Su objetivo claro: tomar el control de la empresa familiar. No había espacio para la debilidad. Los recuerdos de los últimos meses pasaban rápido por su mente. Los momentos de tensión con Carlos. Las mentiras y promesas rotas. Pero también su propio entrenamiento. Años preparándose para esto. Había sacrificado mucho. Y ahora era momento de cobrar la apuesta. El sonido de la música a lo lejos le parecía lejano. Una boda que no sería. En ese instante, su teléfono vibró. Era Sofía, su amiga y confidente. ¿Lista para cambiar el juego?, decía el mensaje. María sonrió levemente. No estaba sola en esta batalla. Firmó los documentos. Su pulso firme y decidido. El futuro no sería lo que otros esperaban. Ella estaba tomando el control. En el salón principal, los invitados comenzaban a notar la ausencia de Carlos. Los murmullos crecían. Los medios se acercaban con preguntas. Pero María no salió a dar declaraciones. En cambio, se encerró en su oficina. Respiró profundo. Y preparó su siguiente movimiento. Sabía que el caos apenas comenzaba. La familia de Carlos estaba dividida. Algunos apoyaban a María. Otros buscaban proteger al hijo pródigo. Ella escuchó fragmentos de conversaciones. Amenazas veladas. Intrigas. Pero María no se dejó intimidar. Había aprendido a jugar en un tablero mucho más complicado que una boda. Aquella noche no hubo fiesta. Solo decisiones y planes. María se convirtió en la mujer que nadie esperaba. La novia que no se casó, pero que ganó la partida. Mientras el reloj avanzaba, ella preparaba su imperio. Y sabía que nada sería igual a partir de ese momento. María no era una novia cualquiera. Desde niña, la prepararon para esto. Para ser la pieza clave en el negocio familiar. Su infancia estuvo llena de libros de negocios. De lecciones sobre números y poder. No hubo mucho espacio para sueños infantiles. Cuando la familia anunció el compromiso con Carlos, ella ya sabía lo que le esperaba. Carlos, por su parte, parecía un joven encantador. Educado, con modales impecables. Pero detrás de esa fachada había algo más. María lo notó desde el primer encuentro formal. Un brillo frío en sus ojos. Un hombre que esquivaba responsabilidades. No era fácil para ninguno de los dos. Pero el acuerdo familiar era claro. Ese matrimonio consolidaría poder. Los meses antes de la boda estuvieron marcados por tensiones crecientes. Reuniones tensas. Discursos vacíos. Promesas que no se cumplían. María aprendió a ocultar sus verdaderos sentimientos. No podía permitirse debilidades. Carlos, en cambio, jugaba a dos bandos. Por un lado, la familia. Por otro, su propio deseo de libertad. Ese juego lo agotaba, pero no mostraba ninguna grieta. María recordaba las discusiones. Las miradas cargadas de reproches. Los silencios incómodos en cenas familiares. Sabía que Carlos no la amaba. Y ella tampoco podía fingir ese amor. Pero el deber la mantenía atada. A una relación que no deseaba. Mientras tanto, la familia presionaba. El peso del apellido era demasiado grande. Nadie podía desviarse del camino trazado. María soportaba la carga. Su mente siempre enfocada en el futuro. Sabía que esa unión no era para ella, sino para algo mucho más grande. En sus momentos privados, a veces se preguntaba, ¿vale la pena sacrificar su felicidad? Pero la respuesta siempre era la misma. El poder no se regala, se conquista.
y ella estaba dispuesta a luchar por eso. Carlos, por su parte, planeaba su escape. Pensaba que podría liberarse sin consecuencias. Pero María ya había trazado su propio plan. Un plan que pondría a prueba a todos. Ella no iba a ser una víctima, sino la protagonista de su historia. Los días se acercaban a la boda, y la tensión crecía en el aire. María se preparaba para la tormenta. No sabía qué le esperaba, pero estaba lista para enfrentarlo. El matrimonio por conveniencia. Solo era el comienzo de un juego mucho más grande. María ya había dado el primer paso. Mientras todos pensaban en la boda, ella pensaba en negocios. La familia de Carlos tenía un imperio, una empresa poderosa, pero también llena de fisuras. María comenzó a investigar cada detalle, a revisar estados financieros, a buscar puntos débiles. Su aliada más fiel era Sofía, amiga y abogada de confianza. Juntas elaboraban estrategias. Sofía no solo era experta en leyes, también conocía los juegos de poder. María le contaba sus dudas. Sofía le daba fuerza y consejo. Carlos no tardó en notar el cambio. Sus intentos por evitar responsabilidades se veían amenazados. Comenzó a mover sus fichas. Intentó detener el avance de María, pero ella ya había tomado la iniciativa. Y no pensaba retroceder. Las reuniones de la Junta se volvieron campo de batalla. Palabras cargadas de reproches. Miradas frías y desafiantes. María presentaba propuestas sólidas. Demostraba conocimiento y determinación. Carlos trataba de desacreditarla, pero cada movimiento suyo parecía revelar su inseguridad. La tensión se sentía en el aire. Cada paso contaba. Cada decisión podía cambiar el rumbo. María sentía el peso de la responsabilidad, pero también la adrenalina de la lucha. Sabía que no solo peleaba por el control, sino por su dignidad. Mientras tanto, los rumores empezaron a circular. La prensa comenzaba a especular. La familia en crisis. María no se dejaba intimidar. Respondía con hechos, con resultados. Su relación con Sofía se fortalecía. Compartían confidencias, planes, esperanzas. Eran un equipo invencible. Por su parte, Carlos buscaba aliados. Intentaba maniobrar en las sombras, pero cada movimiento lo alejaba más del poder. María estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Su camino apenas comenzaba. La guerra comercial se acercaba, y nadie podía predecir quién saldría vencedor. Pero María estaba segura de una cosa. Ella no sería la derrotada. María sentía el peso del mundo en sus hombros. La soledad era su compañera constante. A pesar de todo, ella debía mantenerse firme. Sofía era más que una amiga. Era su apoyo incondicional. La única persona que entendía sus miedos y dudas. Por las noches, María pensaba en Carlos, en aquel hombre frío y distante, que alguna vez soñó amar. Pero la realidad era otra. Carlos mostraba una indiferencia que dolía, y traiciones que quemaban el alma. Cada reunión, cada mirada entre ellos estaba cargada de tensiones no resueltas. El pasado se mezclaba con el presente, y los sentimientos encontrados la confundían. María se preguntaba si alguna vez hubo amor, o solo un pacto de conveniencia desde el inicio. Sofía la escuchaba pacientemente. Le decía que merecía más, que debía luchar no solo por la empresa, sino por su propia felicidad. María sentía que ese consejo le daba fuerza, pero también miedo a lo desconocido. Mientras tanto, Carlos no ocultaba su desdén. Sus palabras eran como dagas, que penetraban la piel y el corazón. María aprendió a ignorarlas, a poner una coraza. Pero la herida seguía ahí. Ambos vivían atrapados en una guerra silenciosa, donde las emociones eran armas, y la confianza, una víctima perdida. María sabía que debía romper ese ciclo, que no podía seguir permitiendo que Carlos la lastimara. En un momento de vulnerabilidad, María reveló a Sofía sus dudas. Su miedo a quedarse sola, su deseo secreto de ser amada. Sofía la abrazó, le prometió que estaría a su lado, que juntas enfrentarían cualquier obstáculo. Carlos, por su parte, comenzaba a mostrar señales de inseguridad. Su fachada fría empezaba a resquebrajarse, pero no estaba dispuesto a ceder. La batalla apenas comenzaba, y María estaba lista para pelear con todo. Los sentimientos se mezclaban con la estrategia. El juego no era solo de negocios, sino de corazones rotos y esperanzas perdidas. María decidió que no sería solo una pieza más, sino la reina del tablero.
María sintió que la batalla comenzaba a inclinarse a su favor. Cada acción calculada, cada movimiento estratégico daba resultados. La adquisición de acciones clave fue solo el primer paso. Ahora debía demostrar que estaba lista para liderar. Carlos se mostraba cada vez más nervioso. Su control sobre la empresa se debilitaba. Intentaba maniobrar, pero María tenía la iniciativa. Ella no solo era la novia obligada, era una mujer con visión y fuerza. Las reuniones se convirtieron en un campo de batalla donde María brillaba. Su voz firme, sus argumentos sólidos, despertaban respeto y admiración incluso en los más escépticos. Sofía seguía a su lado, impulsándola y apoyándola en cada paso. Los rumores comenzaron a correr. El poder de María crecía y con él, la presión sobre Carlos aumentaba. Él intentaba mantener la imagen pública intacta, pero sabía que estaba perdiendo terreno. María no solo quería el control de la empresa, quería cambiarla, reformarla, llevarla a nuevas alturas. Su visión era clara, y nadie podría detenerla. La familia de Carlos estaba dividida. Algunos apoyaban a María, otros aún eran leales a Carlos. El conflicto interno se volvía cada vez más intenso. Mientras tanto, María lidiaba con sus emociones contradictorias. La lucha por el poder la agotaba, pero también la hacía sentir viva. Sabía que estaba cerca de la victoria, pero no podía bajar la guardia. Carlos, en un intento desesperado, trató de desacreditarla, pero cada ataque suyo solo fortalecía la imagen de María. Ella mantenía la calma, respondía con hechos, con resultados. La tensión alcanzó su punto máximo en una junta decisiva. María presentó su plan de negocios. Reveló datos que nadie esperaba. Despertó aplausos y apoyo inesperado. Carlos quedó expuesto. Su caída parecía inevitable. María se dio cuenta de que no solo estaba ganando una empresa, estaba ganando su propia libertad. Una libertad que nadie le podía quitar. María no podía ignorar las señales. Sabía que Carlos no se rendiría tan fácil, pero estaba preparada para descubrir sus verdaderas intenciones. Con la ayuda de Sofía y su equipo legal, empezó a investigar más a fondo, buscando cualquier indicio de irregularidades. Los días de investigación fueron agotadores, pero cada hallazgo confirmaba sus sospechas. Carlos y sus aliados habían estado manipulando cifras, ocultando deudas, realizando movimientos ilegales. María sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo pudo Carlos traicionar no solo a ella sino a toda la empresa? Decidió actuar con prudencia. No quería que Carlos sospechara que la estaban cazando. Organizó una gran cena empresarial. Invitó a todos los socios y ejecutivos importantes. Era el momento perfecto para revelar la verdad. Durante la cena, la atmósfera era tensa. Carlos intentaba mantener la calma, pero María estaba serena y segura. Con un discurso impecable, mostró las pruebas que había encontrado. Dejó claro que no solo luchaba por la empresa, sino por la justicia. El impacto fue inmediato. Los asistentes quedaron en shock. Los aliados de Carlos comenzaron a dudar. La credibilidad del hombre que parecía invencible empezó a desmoronarse. Carlos intentó defenderse, pero sus argumentos sonaban vacíos y desesperados. María sintió una satisfacción silenciosa. No era solo una victoria empresarial, era un triunfo personal, una liberación. Sofía la felicitó. Sabía que ese era solo el principio. La familia de Carlos enfrentaba una crisis sin precedentes. Los medios empezaron a cubrir la historia. María se convirtió en la cara del cambio, en símbolo de lucha y perseverancia. Carlos perdió terreno rápidamente. Su posición se volvió insostenible. María, sin perder la compostura, siguió trabajando en su plan de reformas, convencida de que la transparencia y la ética serían sus mejores armas. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía el apoyo de muchos. Mientras tanto, Carlos se veía obligado a retroceder. Su arrogancia se transformó en miedo, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. La guerra apenas estaba en su punto álgido. María se preparaba para el siguiente movimiento. Con la confianza renovada y el corazón fuerte, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier reto. María sabía que su victoria era solo parcial. La batalla estaba lejos de terminar. Carlos no se rendiría tan fácil. Su orgullo y miedo lo mantenían en pie. Cada noche, cuando todo parecía calmarse, ella pensaba en él, en lo que una vez fue, en lo que ya no podía ser. Carlos sentía el peso de la derrota.
La pérdida del control le consumía, pero también algo más. Un remolino de sentimientos contradictorios. Entre el arrepentimiento y el rencor. Intentó acercarse a María, pedir ayuda, buscar un acuerdo, pero María no estaba dispuesta a ceder. La traición era profunda. No se trataba solo de negocios. Era una cuestión de respeto y dignidad. María vivía en una montaña rusa emocional. Por un lado, el cansancio de la guerra. Por otro, una chispa de esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran encontrar un nuevo camino. Pero esa esperanza era débil, porque cada gesto de Carlos la hería, cada palabra no dicha, cada silencio prolongado. Un día, en un encuentro inesperado, María y Carlos se cruzaron en un evento social. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de recuerdos. Carlos intentó disculparse, buscar comprensión, pero María se mantuvo firme. No podía permitir que la emoción nublara su juicio. Las miradas que intercambiaron fueron intensas. Había dolor, había historia, había un futuro incierto. María sabía que debía protegerse, pero también se sorprendió al descubrir que su corazón aún latía por él. En su interior, luchaba con sus emociones. Quería avanzar, quería ser libre. Pero parte de ella aún deseaba que las cosas fueran diferentes. Sofía notó ese cambio. Le advirtió que debía ser fuerte, que el pasado no debía dictar su futuro. Mientras tanto, Carlos enfrentaba problemas legales. Su imperio se desmoronaba, y con ello, su orgullo también. Intentó negociar con María, ofrecerle concesiones, pero ella ya no era la misma mujer que antes. María decidió que su prioridad era ella misma, su bienestar, su libertad. No podía seguir atrapada en un juego de poder y emociones tóxicas. Con la ayuda de Sofía, fortaleció sus planes. Se enfocó en la renovación de la empresa, en construir un legado diferente. La relación con Carlos se volvió una danza peligrosa, entre la distancia y la cercanía, entre la batalla y la tregua. María aprendió a escuchar su voz interior, a confiar en sus instintos, y a decir no cuando era necesario. En ese proceso, descubrió una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que venía del sufrimiento, pero también de la esperanza. Sabía que el camino era difícil, pero estaba lista para recorrerlo. La tormenta era imparable. Los días de gloria de Carlos se desvanecían rápido. Su imperio se fragmentaba ante la mirada atónita de todos. María, por otro lado, brillaba con fuerza renovada. Cada paso que daba consolidaba su poder. Su nombre resonaba en los pasillos de la empresa, y fuera de ella. Carlos sentía la presión aplastante, cada vez más aislado. Sus aliados lo abandonaban uno a uno. Sus errores pasados se volvían evidentes. La arrogancia que una vez lo definió se transformó en desesperación. María no festejaba la caída de Carlos. Su victoria era distinta. Era una conquista personal y profesional. Una demostración de que podía ser dueña de su destino. Ella había cambiado. Ya no era la mujer sumisa y temerosa. Era una líder firme y decidida. El escándalo de Carlos llegó a los medios. La noticia recorrió la ciudad y la prensa especializada. Su reputación estaba destruida. Su nombre asociado a fraudes y manipulaciones. Mientras tanto, María organizaba una rueda de prensa, mostrando los planes para la nueva etapa de la empresa. En ese evento, su discurso fue claro y contundente. Habló de transparencia, de ética, de innovación. Los asistentes quedaron impresionados. María se convirtió en símbolo de la mujer que lucha y gana. La familia de Carlos estaba en crisis. Su esposa lo confrontó con dureza. Las tensiones familiares crecían día a día. Nadie quería estar cerca de un hombre en caída libre. María, desde la distancia, observaba sin rencor. Sabía que la vida se encargaba de ajustar cuentas. A pesar del éxito, María enfrentaba sus propios demonios. Las heridas del pasado seguían latentes, pero aprendió a manejarlas con dignidad. Sofía seguía siendo su apoyo incondicional. Le recordaba que cada día era una oportunidad para crecer. María comenzó a planear proyectos sociales. Quería devolver a la comunidad, crear oportunidades para mujeres jóvenes, ser un ejemplo tangible. Su agenda se llenaba de eventos y compromisos, pero ella mantenía la calma y el foco. Carlos intentó un último recurso. Contactó con inversores para recuperar su posición, pero ya era demasiado tarde. Su credibilidad estaba por los suelos.
María sentía que había cerrado un ciclo, pero sabía que su verdadero reto apenas comenzaba. Construir un futuro estable, crear un legado que durara. Y estaba lista para eso. La sala de juntas estaba llena. María, vestida de blanco, avanzaba con paso firme. Sus tacones resonaban en el mármol. Era la misma sala donde Carlos solía sentarse al centro. Hoy, ella estaba en ese lugar. Se acomodó en la silla principal. Encendió la pantalla. Y comenzó la última presentación del año. Un nuevo plan estratégico. Una nueva era. La era de María. Al finalizar la reunión, los aplausos fueron unánimes. No solo por las cifras, sino por su liderazgo sereno y efectivo. Ella no gritaba, no intimidaba, no imponía, simplemente convencía. Con hechos, con visión, con verdad. Fuera del edificio, la prensa ya la esperaba. Cámaras, micrófonos, preguntas por todos lados. ¿Qué siente al haber superado públicamente a Carlos? ¿Le dará otra oportunidad? ¿Cree en el perdón? Ella sonrió con calma, y respondió, perdonar es personal, pero confiar de nuevo, eso se gana. Yo ya no camino hacia atrás. Carlos la miraba desde lejos, detrás de una columna, solo, sin prensa, sin amigos, sin familia. Había perdido, lo sabía, pero más que el dinero, más que el poder, lo que más dolía era perderla a ella, esa mujer que estuvo a su lado, esa mujer que él subestimó, esa mujer que hoy brillaba sin él. Carlos se acercó por última vez. Llevaba en las manos un sobre, con una carta escrita a puño y letra. María, solo quiero que leas esto. No espero nada. Solo, lo escribí para mí, pero quizás te sirva. Ella lo recibió. Lo guardó sin leer. Lo miró con compasión. No con odio. No con amor. Con respeto por lo que alguna vez fue. Y se despidió con una frase sencilla. Gracias por liberarme. Días después, en una terraza soleada, María compartía café con Sofía. Ambas reían. Disfrutaban del silencio. La vida había cambiado. Pero no por azar. Por decisión. Por constancia. Por valentía. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó Sofía. María pensó unos segundos. Miró al horizonte. Y respondió. Ahora, me toca vivir para mí. Sin expectativas ajenas. Sin deberle nada a nadie. Solo siendo yo. Ese mismo mes, fue invitada al Foro Internacional de Mujeres Empresarias. Subió al escenario. Con miles de asistentes frente a ella. Iluminada por los reflectores. Respiró hondo. Recordó todo su camino. Desde la noche de la boda fallida. Hasta ese instante. Y dijo. No soy una víctima. Tampoco una heroína. Soy una mujer que eligió no rendirse. Y eso, cambió todo. Las redes sociales estallaron. Su discurso fue viral. Miles de mujeres compartieron su historia. Se convirtió en símbolo, en referente, en inspiración. Pero para ella, eso no era lo más importante. Lo más valioso era dormir tranquila, caminar libre, reír de verdad. Esa noche, María caminó sola por Madrid, sin guardaespaldas, sin destino fijo, solo con su abrigo, y un corazón en paz. Miró las luces, sintió el viento, y supo que la vida recién comenzaba. Esa noche, María caminó sola por la Gran Vía. La ciudad brillaba, pero ya no pesaba sobre sus hombros. No tenía prisa. No tenía miedo. Cada paso era firme. Cada paso era suyo. Al llegar al portal, el perro del vecino corrió hacia ella. María se agachó. Lo acarició en silencio. No fingía. No actuaba. Era solo ella. Entró en casa. Dejó los tacones en la entrada. Colgó su abrigo. Se preparó un té de menta. Y se sentó en el sofá. La cortina se movía con el viento. El aire olía a rosas secas. A papel antiguo. A libertad. Tomó su cuaderno. Lo abrió en una página en blanco. Escribió una sola frase. Ahora ya no persigo. Tampoco explico. Al día siguiente, despertó con el sol en la cara. Había soñado con su yo de 18. La joven María la miraba. Le decía, te convertiste en lo que soñábamos. Despertó con una lágrima. Pero también con una sonrisa. Días después, viajó al pueblo. Fue a ver a su madre. La mujer la abrazó en silencio.
Pasaron la tarde juntas, tomando café, recordando viejos tiempos. No hablaron de negocios, ni de Carlos, solo de ellas. ¿Estás cansada?, preguntó la madre. María dudó. Luego dijo: a veces, pero no me arrepiento. La madre le apretó la mano, y dijo: estoy orgullosa de ti, eres más fuerte de lo que fui yo. En el tren de regreso, María apoyó la frente en el cristal, miraba los campos, las estaciones, el cielo nublado. Sacó el móvil, escribió una nota. No buscaba likes, solo dejarlo salir. Cambié una boda rota por una vida real, y no lo cambiaría por nada.